Y como lo decíamos recién, ayer y hoy, paro universitario. Sí. Y la semana próxima va a haber una marcha a la que van a adherir los gremios de la CGT, digo, los gremios de todo el país, los no docentes, los docentes, y va a ser por este de financiamiento que sigue insistiendo Milei a septiembre, después de la multitudinaria movilización del 23 de abril, sigue insistiendo Milei, que es el de financiamiento educativo. Lo tenemos aquí con nosotros en el piso Nicolás Trota, ex ministro de Educación de la Nación, para hablar sobre esto. ¿Qué tal? ¿Cómo te va? ¿Qué Muchas tal? ¿Cómo gracias están? por venir. No, a ustedes por la invitación. ¿Qué pasa con la educación en Argentina en este momento? Que siempre es una prioridad, siempre nos escandalizamos cuando salen mal los exámenes internacionales. Y ahora que hay que ponerle plata, ¿se la desfinancia? Bueno, el problema es que generalmente no es una prioridad, ¿no? Más allá O sea, que se dice que es una prioridad, se pero dice que no es, ¿no? Porque podemos ver en 40 años de democracia cómo los distintos proyectos políticos o han priorizado nuestro sistema educativo, tanto la educación obligatoria, que está una parte muy importante en las espaldas de las provincias, y el sistema universitario nacional, que lo financia exclusivamente el Estado nacional. Ahora, si nosotros vemos, ¿no?, lo que fueron, por ejemplo, los 4 años de gestión de Mauricio Macri entre el 2015 y el 2019, estamos frente a un proceso de desinversión que dejó atrás la Ley de Financiamiento Educativo, aprobada por unanimidad en el Congreso Nacional, que implicó un proceso de inversión prioritaria, creciente, ¿no?, y que después de 10 años nos permitió llegar a que la sociedad argentina invierta el 6% de su riqueza, que es el Producto Bruto Interno, en la educación. Eso se interrumpió en el 2015 y hoy inclusive estamos viendo un proceso de ataque y de financiamiento inclusive más brutal, de ese 33% que cayó en la gestión de Mauricio Macri. Entonces creo que a nuestro sistema educativo, tanto la educación obligatoria como la educación universitaria, tenemos que poner el foco en que el financiamiento es condición indispensable, pero no suficiente para que la escuela y la universidad sea esa herramienta de transformación social profunda. Ahora, no dándole los recursos mínimos, no podemos esperar ningún resultado positivo. Y a nuestra escuela, ¿no?, como pasa también con todo el sistema educativo, como vos decís, asombra cuando los resultados no son los que esperamos, ¿no? O las escuelas o el sistema educativo está en la tapa de los diarios frente a un paro que es reflejo de la espalda que le da la política porque no compromete los recursos necesarios para poder sostener el funcionamiento. Ahora, lo que se está viviendo hoy, tanto en la educación obligatoria como en la educación universitaria, nunca se vivió. La renuncia del Estado Nacional a la corresponsabilidad de financiar la educación obligatoria no se vio nunca. La eliminación del incentivo docente, la suspensión de todas las obras de infraestructura escolar en la Argentina, ¿no?, el desguace del Instituto de Formación Docente, ¿no? Cada uno de estos aspectos implica el desprecio de Milei y podemos decir los cómplices de este proceso de desguace del sistema educativo, y eso le sumamos lo que está pasando con las universidades, que el costo social, educativo y científico-tecnológico que estamos viviendo no se resuelve de un día para el otro por más que aparezca la plata. ¿Por qué? Porque se empieza a desarticular, por ejemplo, los procesos de creación de conocimiento. Y esto implica que muchos investigadores no solo están dejando la universidad para irse al sector privado, sino muchos están yendo a otros países del mundo. Es la contracara del proceso de recuperación que vivimos post-crisis 2001-2002, cuando, por ejemplo, teníamos el programa Raíces en la gestión de Kirchner, que implicó que muchos investigadores que en los 90 emigraron porque Caballos los mandaba a lavar los platos, volvieron a poner su conocimiento, mucho del cual construyeron el sistema universitario nacional, al servicio de la agenda de desarrollo de la Argentina. O sea, estamos frente a unos libertarios que desprecian la universidad, que desprecian la educación, que son dos herramientas fundamentales para la transformación positiva de la Argentina, en un momento donde vemos que en 10 meses de gestión de Milei, el retroceso en términos social solo tiene un marco comparativo con lo que fue la dictadura de la década del 70. Y además estamos hablando de pérdida de dinero, porque toda esa inversión puesta en capacitar personas, armar equipo, poner guita en instalaciones, cuando se congela, no es que se congela, se pierde. O sea, perdimos plata. Perdemos plata, pero estamos perdiendo, estamos
perdiendo oportunidades en pensar también qué país queremos. Argentina tiene una universidad nacional en cada una de sus 23 provincias de la Ciudad de Buenos Aires. Desde Tierra del Fuego hasta Jujuy, Misiones y Mendoza. Muchas de ellas fueron creadas en los últimos 15 años. Claro. Y son ejemplo de la universidad. No es solo un enseñadero, no es solo un lugar donde van los estudiantes, ¿no?, para aprender. Es una herramienta que permite además reconfigurar el proceso productivo de desarrollo de los lugares donde están emplazados, ¿no? Porque la creación de conocimiento, la solución a gran parte de los desafíos y problemas que tiene la Argentina están en las aulas y en los laboratorios de nuestro sistema universitario. Esto no quiere decir que la universidad no tiene mucho para mejorar. Siempre se puede mejorar. Ahora, también reflexionemos. De la educación en Argentina, el único nivel que sigue sosteniendo su marco de diferencia relativa en términos regionales es el sistema universitario nacional. ¿Por qué, creo yo? Por el cogobierno que gestiona nuestro sistema universitario, pero al mismo tiempo porque tiene una conducción desde el Estado Nacional que garantiza el financiamiento. A diferencia de lo que pasó con la provincialización de la educación, cuando en los 70 y se terminó en los 90, cuando se le tiró las escuelas a las provincias. Entonces tenemos provincias con mucho más herramientas para mejorar su sistema educativo y provincias que tienen institucionalmente menor capacidad para generar una escuela transformadora, más allá que ahí hablamos de educación obligatoria, ¿no?, donde van todos los argentinos y estamos viendo niños y adolescentes, y ahí estamos viendo el impacto también de la profunda desigualdad que se ha agravado en las últimas décadas en Argentina, más allá del proceso de recuperación que se vivió, ¿no?, después de la crisis de los 90 en el 2001-2002, entre el 2003 y el 2015. Sos una de las autoridades de la UMED, una de las universidades también, ¿no?, nacionales en este momento, y tenés experiencia entonces de gestión dentro de una universidad y también dentro del Ministerio Nacional que se ocupa de todas las universidades. ¿Cuáles son los problemas que hoy tienen las casas de altos estudios? Digo, bueno, en lo tangible. Yo creo que tenemos todo el sistema universitario, principalmente, ¿no?, si uno ve las universidades nacionales, tenemos que ser conscientes que tenemos un poco más de 60 universidades nacionales y otras 60 universidades de gestión privada. Pero el 80% de la matrícula de nuestro sistema universitario está en las universidades nacionales. No, creo que uno de los grandes desafíos que tenemos, como debe ocurrir también en la educación obligatoria, es cómo acompañamos las trayectorias educativas de aquellos sectores populares que son los primeros, por ejemplo, en ingresar a la universidad. Porque creo un desafío que tenemos en nuestro sistema universitario nacional que ha permitido democratizar fuertemente el acceso, entre otros aspectos, porque se ha territorializado. Eso pasa en las universidades del conurbano, por del ejemplo. conurbano, pero también del interior, ¿no?, del país. Pero del conurbano uno va a José Cepaz, es extraordinario. Todos primera generación. E inconmensurable el impacto que eso va a tener en reconfigurar un distrito popular del Gran Buenos Aires a lo largo del tiempo. No solo en términos del impacto de quienes transitan por sus aulas, sino al mismo tiempo del impacto de lo que va a tener en términos productivos y del perfil de desarrollo de José Cepaz. Para mencionar un ejemplo, José Cepaz, o nos podemos ir a una universidad como Lomas de Zamora, creada en la década del 70, que en Lomas también. El 80% son primera generación que van a esas universidades. Ahora, creo que un desafío que tenemos se implica en cómo logramos que la fotografía de los que egresan sea similar a la fotografía de los que ingresan. Porque muchos de los que terminan quedando en el camino son los sectores populares, que ingresan a la universidad, pero tenemos que ser conscientes que, a diferencia de lo que ocurre en otros países del mundo, donde los estudiantes muchas veces del sistema universitario son casi tiempo completo, en Argentina nuestro sistema universitario es reflejo de trabajadores que estudian, no estudiantes que trabajan. Muchas veces en la UBA, por ejemplo, he tenido, cuando arranqué la carrera, muchos compañeros que después no la pudieron continuar. Yo también trabajé toda la carrera. Toda la carrera, sí. Pero tuve, fui uno de los privilegiados que pudo terminarla, me pude graduar de economista, pero muchos otros no. Sí, pero también hay que ser conscientes, no sé cómo era tu caso particular, pero te digo el mío. Yo trabajé siempre, pero yo no sostenía a mi familia. Claro. ¿No? Era un trabajo más vinculado. En mi caso era más complejo el tema de ingresos, así que sí tenía que aportar. Muchas veces estamos viendo que son los estudiantes que son el primero o segundo ingreso de la familia. ¿No? Entonces ahí tenemos la complejidad. Por eso también tenemos que ver las trayectorias educativas en términos universitarios
teniendo en cuenta lo que es la realidad social y familiar. Digo, Bueno, pero para eso estaban las becas Progresar, por supuesto. para evitar que tener que cargar sobre tus hombros el ingreso familiar, o por lo menos el ingreso individual, porque a veces no mantienen familia, pero también laburás. Para viajar y comprar apuntes. Exacto, para que no tengas que trabajar todo el día, a lo mejor puedas trabajar mediodía. Siguen las becas Progresar, ¿no? Siguen Lo que pasa las es que becas Progresar. Desfinanciadas. no abren cupos. Están Sí, desfinanciadas. a ver, Y no actualizan montos. Cuando nosotros empezamos nuestra gestión, había 500.000 becas Progresar porque Sí. habían sido muy ajustadas por la gestión de Mauricio Macri. Las llevamos a más de 1.200.000 beneficiarios de las becas Progresar, ¿no? Ampliamos y territorializamos para ir a buscar a los estudiantes. Digo, entre otras cosas, Macri la había llevado de 12 meses a 10 meses. Sí. Nosotros le devolvimos los 12 meses y creo que ustedes van a recordar el aporte a las grandes fortunas, el aporte a las grandes fortunas en el marco Sí. de la pandemia. Sí. Un porcentaje de ese aporte fue a sostener las becas Progresar. Así que eso es muy importante. El acompañamiento, pero inclusive en la lógica de este gobierno que abraza supuestamente la meritocracia. Digo, ¿cómo es posible que no se acompañe a los sectores populares en el proceso de transformación que implica transitar un aula universitaria? Porque no todos partimos del mismo lugar. Digo, vivimos, y los datos del INDEC son concluyentes en ese sentido. Digo, la desigualdad no la resuelve el mercado o el Espíritu Santo. La desigualdad la resuelve el marco de despliegue de políticas públicas. Políticas públicas que tienen que decir más presente en aquellos lugares donde hay necesidad. Podemos discutir la eficiencia, el control, la transparencia siempre. Se puede mejorar siempre. Ahora, nada bueno ocurre cuando se desfinancian todas las herramientas para poder mejorar el proceso de progreso social en la Argentina. Mucho más cuando la Argentina en términos macroeconómicos se derrumba por las decisiones que adopta este gobierno. Digo, los indicadores, que ha crecido 30% la indigencia en 10 meses en la Argentina, tienen un único responsable, que es Javier Milei. Esto no quiere decir que la Argentina estaba en el paraíso el 10 de diciembre. Tenía enormes desafíos. Se habían cometido graves errores en muchísimos aspectos. Ahora, el camino que se empezó a transitar el 10 de diciembre, ¿no? Que implica, ¿no?, una postergación enorme para la sociedad, que implica también que se desnuda la crueldad y la mentira de Milei, porque este ajuste no lo paga ninguna casta, no lo paga ningún sector económico beneficiado, lo terminan pagando los que menos tienen, los terminan pagando los jubilados, los sectores trabajadores que van a la universidad, lo terminan pagando los sectores informales de la economía. Digo, estamos viendo un momento de crueldad que lamentablemente es el reflejo de la realidad distópica que está desplegando Javier Milei, Caputo, Sturzenegger, que alguna cosa que están cumpliendo. Vinieron a destruir el Estado y a partir de allí la sociedad desde el propio Estado, que creo que merece una reflexión de toda la dirigencia política, pero también de toda la sociedad, que ojalá se exprese masivamente el 2 de octubre, no en defensa de la universidad, sino en defensa del país. Nicolás, decís, habíamos cometido errores en la gestión anterior. ¿Cuáles podés señalar o qué es lo que para vos faltó? No, yo creo que faltaron muchísimos aspectos, ¿no? Fue un momento que creo que estuvo condicionado por tres aspectos que no le encontramos la salida, ¿no? Uno fue el endeudamiento de Macri. Creo que se subestimó el endeudamiento de Macri. Creo que ahí Alberto Fernández no tuvo la osadía que pudo haber tenido Néstor Kirchner al momento de negociar. Además, un acuerdo del Fondo Monetario Internacional que incumplía varias de las normas del propio organismo, en un momento excepcional, donde el mundo tenía 10, 12, 13 puntos de déficit. Si había un momento para negociar un acuerdo disruptivo, era ese. Y creo que Alberto Fernández no estuvo a la altura de ese desafío, subestimó, llegó a un acuerdo con la lengua afuera en el último momento, y cuando vos cerrás con un acreedor, ¿no?, como es el Fondo Monetario Internacional, en el último minuto, el que gana es el Fondo Monetario Internacional, ¿no? Y perdió la sociedad argentina y encorsetó a nuestro gobierno en un programa inflacionario y en un programa que implicaba que muchos dólares se vayan a la Argentina, y esos dólares que se van afuera son dólares que no tenemos para el desarrollo de nuestro país. Y por otro lado, la pandemia,
creo que, por supuesto, fue un desafío extraordinario que condicionó al gobierno y luego los propios errores políticos que tuvo nuestra fuerza política. Fuimos una concertación electoral positiva porque ganamos las elecciones, pero no fuimos una concertación de gobierno. No logramos construir un diagnóstico común y desplegar las medidas. Yo creo que ahí el principal responsable, no el único, fue Alberto Fernández, que dilataba todas las decisiones, y lo digo desde mi propia experiencia. Sí. Claro. ¿No? Yo tuve discusiones públicas por Alberto Fernández. En materia educativa hubo dilación. Sí. Muchísimas. Y yo tuve enormes discusiones. Lamentablemente, en la faz pública, porque Alberto Fernández era incapaz de generar equipos de gestión. Claro. Digo, entonces él, por ejemplo, yo siempre lo digo, ¿no? Sí, Ha sí, pasado sí. tiempo. La paritaria en el gobierno de Cristina Kirchner la discutía el ministro de Economía, el ministro de Trabajo y a veces participaba el ministro de Educación. En nuestro gobierno la discutía yo solo. Claro. Claro. ¿Por qué? Porque era un gobierno desmembrado. Y vos no podés saber cuáles son los recursos que va a tener la Sí, economía. no, y avanzábamos. Y el presidente se enteraba por la tele, ¿eh? Y Claro. dimos aumentos que mejoraban la. Digo, eso era lo positivo. Nosotros avanzábamos. Me acuerdo la primer paritaria. La cerramos, vamos Olivos y un dirigente Esto fue sindical. 2020. Esto fue. La 2020. primer paritaria fue Sí. febrero de 2020. Claro. Claro. Me acompaña un dirigente Prepandemia. sindical prepandemia a la Quinta Olivos para firmarla, que se Sí. enteró el presidente por la tele, el número que veo, y me dice, esto es la mejor paritaria que se ha firmado hasta el momento. Bueno, la firmamos nosotros, y sí, yo trabajaba ahí fuertemente con Kicillof. Lo acordábamos con Kicillof, lo acordábamos con Córdoba, lo acordábamos con Santa Fe, con la Ciudad de Buenos La Aires. provincia lo que más cantidad de docentes tiene. Sí, pero dábamos aumentos importantes en ese sentido. Ahora, teníamos esas discusiones públicas porque no se genera marco de debate Claro. político. No había jefe de gabinete, no había presidente arriba de los temas. Yo creo que eso fue una enorme equivocación. Un gobierno que tuvo aisladamente iniciativas positivas, pero no se logró la sumatoria de un programa de gobierno, un horizonte donde tenemos que ir. Y bueno, y me parece que después de muchas cosas que son de público conocimiento, lamentablemente vemos que el foco estaba en otro lugar, ¿no? Y creo Claro. que eso fue algo que implicó que no le dimos a la sociedad la respuesta que estaba esperando después de 4 años muy difíciles como fueron los años de Macri, que inclusive fueron difíciles, pero no tan trágicos como estos 10 meses, ¿no? Que Macri había prometido que nadie iba a perder nada de lo que había ganado, que se iba a sostener lo bueno y se iba a cambiar lo malo. Sí. Todo lo contrario. Chocó el país, ¿no? 3 de los 4 años fueron de recesión económica, creció la pobreza. Digo, ahora, lo que estamos viendo en 10 meses de Milei parece que Macri fue un socialdemócrata, ¿no? Comparativamente. Porque es algo... Volvé, Macri, te perdonamos. No, es inexplicable. El ajuste de Ricardo López Murphy Claro. al sistema educativo en el 2001 es la nada misma. Y los comparado 13% que le sacaron a los jubilados La- tampoco se compara con esto. con esto, ¿no? Es increíble lo que estamos viviendo. Entonces creo Ahora, que perdón. ahí hay un dolor social muy fuerte que el peronismo tiene que interpretar, que tenemos que hacer cargo de que no cumplimos. La sociedad nos eligió a nosotros no para que despleguemos excusas, sino para que despleguemos soluciones, liderazgo. Y el peronismo en los malos momentos siempre da un paso al frente y busca soluciones como lo hizo Perón en su momento, ¿no? Pero como lo hizo Néstor Kirchner también y Cristina en una Argentina que lamentablemente no se parece en nada a lo que estamos viendo hoy. Es apasionante escucharlo Sí. a Nicolás Trota y uno se da cuenta recién ahora de que pasó el tiempo, nos quedan pocos minutos de programa nada No, más. no, pero pará, Pero- ahora preguntemos de ahora en más. No, claro, por eso. Antes de que se nos vaya. Por eso, dediquemos los últimos minutos a eso. Sí. Vos mencionaste Néstor, Cristina, Perón y ahora. Y ahora yo creo que es muy importante que el Partido Justicialista se consolide como un partido de oposición. Digo, la sociedad votó al peronismo para que se oponga a estas políticas, ¿no? Y que hay que construir un marco de unidad con ideas claras, ¿no? Y ojalá se sostenga el proceso electoral para que tengamos nuevas autoridades del partido que surjan de un marco de unidad y que en el Congreso se exprese tanto el bloque de diputados como el bloque de senadores, pero también todos los gobernadores. Es inexplicable que Jaldo sea un gobernador peronista cuando tiene que ser consciente, si la Argentina se derrumba, ¿no? Y vos decís que eso, pero ¿qué haces con Milei? Digo, porque aparte no hay salvación individual. Eso se vio en el 2015 cuando algunos gobernadores del peronismo
en un gobierno, vuelvo, que es socialdemócrata comparado con estos locos que hoy gobiernan, pensaban que podían, a partir del diálogo, sostener ciertos beneficios para su provincia cuando la Argentina se derrumbaba. Entonces me parece que el peronismo tiene que ser claro en construir la unidad, tener un diagnóstico claro y a partir de allí ir al proceso electoral del año próximo, que es vital. Porque es vital para darle un mensaje al gobierno y para que dé el Congreso impedir que se lleven adelante políticas públicas que pueden implicar retrocesos que no se resuelven rápidamente, porque el proceso de reconstrucción del 27 va a ser mucho más difícil de lo que asumió Alberto Fernández en el 19, y en el 19 no estuvimos a la altura de las circunstancias. Entonces tenemos que tener un programa muy transformador para llevar adelante esas respuestas que la sociedad va a estar esperando. ¿Por sí o por no? Nicolás Trota, ¿el peronismo está trabajando en eso ahora o le falta todavía para empezar a concentrarse en ese tema? Claramente está trabajando. Yo creo yo creo que obviamente... Porque la gente está desencantada. Con razón todavía, ¿no? Me parece que un sector importante de la sociedad está enojada, ¿no? Y ahora empieza a redireccionar su enojo. Sí, ¿no? pero no encuentra ahora una figura. Bueno, pero hay que construirla. Yo creo que también tenemos que ser conscientes que tenemos que construir a partir también de la representatividad que tiene nuestro partido. Nadie puede dudar la representatividad que tiene Cristina Kirchner. No, claro. Y nadie puede dudar también que tenemos que ampliar, ¿no? Que muchos referentes que se fueron del peronismo, lo dijo. Hay que volver a convocarlos. En una mesa donde todos seamos peronistas con ideas claras, más allá de nuestras diferencias. Yo creo que ahí tiene que estar Cristina, como muchos, me parece que hay gente muy valiosa que hay que volver a convocar, a sentar en una mesa donde obviamente cada uno tiene distintos niveles de representatividad, pero creo que las ideas de todos deben servir para construir un programa que nos muestre como alternativa, pero sin titubeos. ¿No? Sin estos que piensan que, bueno, hay que darle herramientas para que gobierne a Milei. ¿Herramientas para que siga destrozando la Argentina? Claro. Me parece que tenemos que reflexionar sobre eso, porque el costo social de lo que estamos viendo es muy profundo. Hoy tenemos que vernos nosotros mismos como corresponsables de darle la oportunidad a un demente como Milei para que gobierne la Argentina, ¿no? Creo que eso es lo que tenemos que ser conscientes. Lo que no hicimos le abrió la puerta a un demente como Milei. Muchas gracias, Trota. Muchas gracias a ustedes. Sí, Muchas la gracias. verdad que sí. Nicolás Trota, ex ministro de Educación de la Nación, en este momento está en la UMED. ¿Vas a participar de la marcha Por supuesto. del 2 de octubre? Espero que participe toda la sociedad argentina, que sea tan masiva como la de abril y que se movilice todos aquellos que sienten que todos los días pierden algo.